Era un día normal en el vibrante salón de clases, con la energía juvenil de los estudiantes llenando el aire y el bullicio de la charla de los niños ansiosos por el próximo recreo. Julio, el profesor de historia conocido por su dedicación al bienestar de sus alumnos, observaba a su mejor estudiante, Miguel, en medio del caos organizado. Miguel, antes participativo y alegre, ahora parecía apático, con una mirada distante en sus ojos. Sentado en el fondo de la clase, sus ojos oscuros parecían vacíos, perdidos en pensamientos lejanos. Era un contraste marcado con el entusiasmo usual que lo caracterizaba. Julio sentía un nudo en el estómago al ver a su alumno más brillante tan desconectado. No era la primera vez que veía a un estudiante inteligente perderse en esa comunidad empobrecida. A menudo mostraban señales similares, y cuando eso ocurría, Julio hacía todo lo posible para ayudarles a seguir estudiando. Julio esperaba estar equivocado, especialmente porque Miguel era un niño tan inteligente que amaba aprender. ¿Estará metido en problemas fuera de la escuela?, se preguntaba, su preocupación creciendo con cada momento de silencio de Miguel. Tan pronto como terminó la clase, Julio llamó a Miguel aparte con discreción. «Miguel, has estado muy callado últimamente, ¿todo está bien contigo?». La voz de Julio era suave, pero cargada de preocupación palpable. Miguel levantó la vista, encontrándose con los ojos de su profesor, y por un breve momento, Julio vio un destello de algo que no pudo identificar en ellos. «Estoy bien, señor». «Solo estoy un poco cansado», respondió Miguel, con una voz tan baja que casi se perdió en el ruido de los otros estudiantes saliendo. No convencido, Julio asintió con simpatía. Sin embargo, su intuición le decía que había algo más detrás de la historia. Decidido a entender mejor la situación, siguió a Miguel después de la escuela, manteniendo una distancia cuidadosa. Para su sorpresa, Miguel no siguió su ruta habitual. En su lugar, entró en un viejo edificio semiabandonado, haciendo que el corazón de Julio se acelerara, temiendo que el chico estuviera involucrado con sustancias ilícitas. Sin embargo, caminando con discreción hacia el lugar donde el chico había entrado, el maestro sintió las lágrimas deslizarse por su rostro al ver lo que sucedía. Miguel estaba frente a una pizarra desgastada, escribiendo todo lo que Julio había enseñado ese día, y detrás de él, un grupo de niños claramente desfavorecidos tomaba notas y observaba la lección con rara atención. El chico estaba enseñando a aquellos que no podían conseguir un lugar en la escuela, o quizás a niños prohibidos por la ignorancia de sus padres de aprender. El profesor sintió un orgullo inmenso llenando su pecho, mientras las lágrimas no dejaban de caer por su rostro. Oculto, observó toda la lección, sorprendido de que el chico recordara cada palabra que había dicho durante el día, repitiéndolas y enseñándolas. Escondido en la sombra de una puerta, Julio observaba las preguntas de los estudiantes de Miguel, su corazón apretado por la escena. Está tratando de hacer una diferencia, pero ¿por qué estaba tan triste en clase? ¿Cómo puedo ayudarlo?, reflexionaba, admirando la determinación del chico para transmitir su conocimiento. Cuando Miguel terminó la lección y se despidió de los niños, se dio la vuelta para irse a casa. Los pasos de los estudiantes al salir eran lentos, casi reacios, como si le costara dejar el edificio abandonado. Julio lo siguió, manteniendo su distancia. A medida que se acercaban a la casa de Miguel, el ritmo del chico se ralentizó. Julio esperó a que el chico entrara en su modesta casa. ¿Por qué está tan nervioso?, se preguntaba, al ver al chico entrar en su simple hogar con los hombros caídos por la tristeza. El profesor esperó unos segundos hasta que un sonido perturbador rompió la calma de la tarde, gritos provenientes del interior de la residencia de Miguel. El maestro se sobresaltó con el sonido agudo de una discusión violenta cortando el aire. Julio no dudó, solo ponderando la mejor manera de resolver el problema y qué hacer. Necesitaba ayudar al chico. Dentro de la casa, los gritos continuaban, intensificándose. El maestro escuchó las palabras abusivas con asombro. Eran demasiado duras y abusivas. Miguel no merece esto, murmuró para sí mismo, la decisión de intervenir cristalizándose en su mente mientras daba el primer paso hacia la puerta de la casa de Miguel. Al acercarse, sintió su corazón pesar una tonelada al escuchar los gritos resonando en la tranquila calle. Tomó una respiración profunda, reuniendo coraje, y tocó la puerta con determinación. Necesito intervenir. Julio no podía dejar que eso siguiera así, pensaba mientras sentía el peso de su responsabilidad sobre sus hombros.
¿Quién es? Resonó una voz áspera, probablemente la de Christopher, el padre de Miguel, llena de irritación. Soy yo, Julio, el profesor de Miguel. Necesitamos hablar sobre la situación del alumno. Escuché los gritos y quiero saber si todo está bien aquí, respondió Julio con firmeza, encontrándose con los ojos sospechosos de Christopher cuando la puerta se abrió completamente. Usted debe ser el señor Christopher, ¿verdad? El padre de mi estudiante, preguntó el profesor, recordando el nombre del padre de los archivos del alumno. El hombre frunció el ceño, claramente molesto por la visita. Sí, soy yo, pero no tienes por qué entrometerte en nuestras vidas, profesor. Lo que pasa en mi casa es asunto mío, replicó, su voz elevándose en un tono de enojo. Julio, manteniendo la calma, respondió, me importa el bienestar de Miguel y es difícil ignorar cuando veo señales claras de que algo anda mal. Es un chico inteligente y no debería estar sometido a esto. Su preocupación era evidente y esperaba que sus palabras llegaran a alguna parte del corazón de Christopher. Christopher respondió con un gruñido bajo, ocúpate de tus asuntos, profesor, o te arrepentirás de haberte involucrado. La amenaza apenas disimulada hizo que Julio se estremeciera, pero su determinación no flaqueó. Dándose cuenta de que la conversación no llevaría a una resolución pacífica y que necesitaba proteger a Miguel, Julio ordenó, no le hagas daño a Miguel. No me siento intimidado por amenazas, dijo, despidiéndose con un gesto antes de dirigirse de inmediato a la estación de policía más cercana, apurado para ayudar al chico. Allí explicó toda la situación, desde el comportamiento de Miguel en la escuela hasta los gritos que había presenciado. Espero que podamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde, expresó al oficial, quien tomó notas con una expresión grave. Al regresar a casa ese día, Julio reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Tomé la decisión correcta al no quedarme de brazos cruzados, pero ¿a qué costo? Espero que Miguel esté bien y que la policía haya hecho algo al respecto, pensó, preocupado por posibles represalias de Christopher. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la escuela, un nudo de ansiedad se formó en el estómago de Julio. Al llegar al colegio, fue recibido con una noticia alarmante, Miguel no había asistido a clases. ¿Qué hizo Christopher?, murmuró Julio para sí mismo, temiendo lo peor. Decidido a encontrar a Miguel, Julio comenzó su búsqueda de inmediato. Visitó los lugares que Miguel solía frecuentar, la pequeña biblioteca donde le gustaba leer, el parque de la escuela donde a menudo lo veía jugar con amigos, e incluso la cantina del estudiante donde Miguel solía comprar golosinas para disfrutar en la escuela. En cada lugar, la respuesta fue la misma, nadie había visto a Miguel. ¿Dónde empezar ahora?, ponderó, cada vez más preocupado. Decidió ir al edificio abandonado donde lo había visto enseñando a los niños de la comunidad, pero el lugar estaba vacío. Luego, con determinación, se dirigió a la casa del chico, temiendo que el padre lo hubiera encerrado en casa, pero al tocar la puerta, nadie respondió. La casa estaba vacía. Sin perder su determinación, el profesor regresó a la escuela, continuando su búsqueda mientras recorría los pasillos, impulsado por una mezcla de determinación y miedo. Al llegar a la sala de profesores, vio la misma preocupación en los rostros de los demás maestros, quienes le dieron la noticia alarmante de que Miguel estaba en problemas porque no había asistido a clases ese día. Nunca falta sin avisar. Algo está muy mal, murmuró Julio para sí mismo, la ansiedad creciendo en su pecho. Con la esperanza disminuyendo, Julio decidió hablar con los amigos de Miguel, preguntando si alguien sabía algo que pudiera ayudar. Los amigos del chico, aunque igualmente preocupados, no tenían información sobre su paradero. Uno de ellos mencionó que Miguel parecía preocupado en los últimos días, pero no sabía la razón. Solo estaba preocupado, como si algo inquietante estuviera ocurriendo, reveló el amigo, mirando tristemente al suelo. Sin pistas y sintiendo el peso de la incertidumbre, Julio regresó a su salón de clases para ver si Miguel había dejado alguna pista que pudiera ayudar. Buscando entre los cuadernos de Miguel, buscó alguna nota que mencionara un lugar o un plan que el chico pudiera haber considerado como refugio. Tal vez escribió algo en un proyecto o en un ejercicio, pensó Julio, hojeando las páginas rápidamente. De repente, Julio fue interrumpido por Severino, el director de la escuela, quien entró en la sala con una expresión grave. Julio, hay algo que necesito decirte. El padre de uno de tus alumnos, Miguel, estuvo aquí esta mañana mientras estabas dando clases. Está sacando a Miguel de la escuela.
Dijo que te estás entrometiendo demasiado en sus vidas personales, explicó Severino, claramente incómodo con la situación. Te pido por favor que no te involucres más, o tendré que tomar medidas drásticas contra ti. No debemos meternos demasiado en la vida de nuestros estudiantes, dijo el director. Sin embargo, Julio pudo ver más allá de sus palabras. Si seguía ayudando al chico, perdería su trabajo. Impactado por la noticia, Julio sintió una ola de ira y frustración. Christopher no puede aislar a Miguel del mundo así. Haré lo que sea necesario para proteger al chico. El director debería apoyarme en ayudar a Miguel, pero lo he visto hacerse el desentendido cuando un estudiante tenía problemas en la escuela. Necesito resolver esto por mi cuenta y, si es posible, sin perder mi trabajo, pensó Julio, su voz firme a pesar del temblor interno. Tan pronto como el director se fue, el profesor estaba aún más decidido a resolver la situación, decidiendo buscar asistencia legal para enfrentar al padre de Miguel y proteger al chico. Julio sabía que no podía perder tiempo. Estaba a punto de realizar la llamada más crucial de su vida. El primer paso era convocar a Charles, su abogado de confianza. Charles, necesitamos una estrategia urgente para traer a Miguel de vuelta y asegurarnos de que esté a salvo. Este niño está claramente en un hogar abusivo, explicó con un tono grave. Colgó el teléfono con una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras esperaba la respuesta de Charles, Julio no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba actuar rápido. Reunió a un grupo de colegas y amigos para una reunión improvisada. Chicos, la situación es crítica. Tenemos que encontrar a Miguel antes de que sea demasiado tarde, les informó, sus ojos reflejando una preocupación palpable. El grupo se puso manos a la obra de inmediato. Dividieron la ciudad en sectores y comenzaron a patear calles, tocar puertas y preguntar a cada transeúnte si había visto al niño o conocía algún lugar donde podría estar. La atmósfera estaba cargada de urgencia y determinación, y la colaboración entre ellos era evidente en cada gesto y en cada palabra. Juntos, se lanzaron a la búsqueda, con la esperanza de que su esfuerzo colectivo fuera suficiente para salvar a Miguel. Julio estaba al borde de la desesperación. La búsqueda de Miguel había sido extenuante. Había recorrido calles, hablado con decenas de personas, pero el niño seguía sin aparecer. Por favor, piensen bien, cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser crucial, imploró Julio, con la voz cargada de preocupación. La frustración empezaba a calar, pero Julio no se dejó vencer. Seguiremos mañana. No podemos detenernos ahora, dijo, tratando de infundir algo de esperanza a su agotado equipo. Justo cuando estaba a punto de regresar a casa, el teléfono de Julio sonó. Era una llamada de un número desconocido. Hola, ¿quién habla?, respondió, intentando esconder la ansiedad en su voz. Hola, señor Julio, escuché que está buscando a Miguel. Creo que sé dónde podría estar, dijo una voz vacilante al otro lado de la línea. Julio sintió una ráfaga de esperanza. Por favor, dígame dónde cree que está, preguntó rápidamente, su corazón acelerándose con la posibilidad de finalmente encontrar al niño. Está en una cabaña vieja al final del sendero del parque de la ciudad. Lo he visto entrar allí varias veces, reveló la voz, ahora con un poco más de confianza. Con esta nueva pista, Julio reunió a algunos de sus colaboradores más cercanos y se dirigió al parque, a pesar de que la noche ya había caído. Caminaban por el sendero, guiados solo por la tenue luz de sus linternas y una renovada esperanza. A medida que se acercaban a la cabaña descrita por el informante, Julio sintió una mezcla de alivio y miedo. La cabaña estaba en ruinas, oculta entre árboles densos, un lugar que nunca imaginó que Miguel elegiría para esconderse. Miguel, ¿estás ahí?, llamó Julio, su voz resonando en el silencio que los rodeaba. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas. Julio avanzó hacia la puerta, su corazón palpitando con anticipación y temor por lo que podría encontrar dentro. Con un esfuerzo, empujó la puerta de la cabaña, que chirrió bajo su toque. La oscuridad en el interior era casi tangible, interrumpida solo por la débil luz de la linterna temblorosa en su mano. Miguel, llamó de nuevo, esta vez en un susurro ansioso. Desde el fondo de la cabaña, respondió un gemido débil. Julio avanzó con cautela, la linterna revelando poco a poco el interior abandonado. Finalmente, el haz de luz cayó sobre una pequeña figura acurrucada en una esquina.
Era Miguel, visiblemente herido, con un brazo envuelto en lo que parecía una venda improvisada. Señor Julio, murmuró Miguel, su rostro iluminado por la luz mostrando claros signos de sufrimiento. Sabía que me encontraría, dijo el niño entre el dolor. Julio se arrodilló junto al niño, su pecho lleno de una mezcla de ira y preocupación. ¿Quién te hizo esto, Miguel?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Fue mi padre, confesó Miguel, apartando la mirada. Se enteró de que estaba ayudando a otros niños y... Fuiste a mi casa y no le gustó, añadió, su voz temblando. Julio sintió su corazón apretarse. Vamos a sacarte de aquí. Me encargaré de tus heridas y nos aseguraremos de que no tengas que volver a esa situación, prometió, ayudando a Miguel a ponerse de pie. Con Miguel apoyado en su hombro, Julio dejó la cabaña, decidido a enfrentar a Christopher cuando pudiera. Llevó al niño a la sala de emergencias, donde le atendieron las lesiones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el padre de Miguel fuera alertado por el hospital. Christopher estaba furioso, su rostro distorsionado en una mueca de rabia cuando vio a su hijo con Julio en el hospital. No parecía preocupado por la salud de Miguel, solo lleno de una furia difícil de contener. ¿Qué haces aquí? Estás intentando robarme a mi hijo, maestro, ¿por qué te metes en mi vida?, gritó Christopher, acercándose y atrayendo la atención de algunos transeúntes. Estoy protegiendo a Miguel, algo que tú deberías hacer como padre, replicó Julio con la misma intensidad, colocándose frente a Miguel, que yacía en la cama del hospital, protegiéndolo con su cuerpo. Está herido y asustado, Christopher. Así no debería tratar un padre a su hijo. Las personas en el pasillo comenzaron a detenerse, formando un pequeño círculo para observar lo que estaba sucediendo, murmurando y lanzando miradas de sorpresa. Christopher miró alrededor, dándose cuenta de las miradas acusatorias. Vas a pagar caro por esto, Julio. Es una promesa, amenazó Christopher en un susurro cargado de una oscura amenaza. Julio sostuvo su mirada, inquebrantable. Si es para proteger a Miguel, enfrentaré lo que sea necesario. Y ahora, con testigos de tu comportamiento, creo que la ley tendrá algo que decir. Llevaré al niño a mi casa y me aseguraré de que no te haga daño de nuevo, dijo, listo para hacer lo que fuera necesario para proteger al niño. Con la situación calentándose y la multitud creciendo, Christopher reculó, lanzando una última mirada venenosa a Julio y Miguel antes de girar y alejarse por los pasillos del hospital. Julio suspiró, sintiendo tanto alivio como el peso de las consecuencias por venir. Miró a Miguel, cuya mirada agradecida decía más que las palabras podrían expresar. Juntos, tan pronto como los médicos dieron el alta a Miguel, regresaron a la luz de la ciudad, listos para enfrentar lo que viniera. Julio sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras él y Miguel salían del hospital. La decisión de llevar a Miguel a su propia casa no fue fácil, pero parecía la única opción segura en ese momento. Antes de ir a casa, necesitamos pasar por algún lugar, Miguel. Necesitamos ayuda, no solo legal, sino también de la administración escolar, explicó Julio al niño mientras conducían de regreso a su casa. Cuando llegaron a la escuela, Julio caminó por los pasillos con Miguel a su lado, cada paso lleno de determinación. Llegaron a la oficina del director Severino, donde Julio esperaba encontrar apoyo. Severino, necesito hablar contigo sobre una situación urgente con Miguel. Ha sido víctima de abuso grave por parte de su propio padre. Julio sabía que la batalla no estaba ganada, pero no podía permitir que Miguel sufriera más. Sé que me pediste que no me involucrara, pero no puedo dejar que el niño siga sufriendo a manos de su padre. Lo traje para protegerlo y necesito tu apoyo, empezó Julio, presentando un resumen breve de todo lo ocurrido mientras Miguel permanecía en silencio a su lado. El director Severino escuchó atentamente, pero su expresión reflejaba preocupación. Julio, entiendo tu preocupación y admiro tu compromiso, pero la escuela no puede involucrarse directamente en disputas familiares de esta índole. No podemos ofrecer el tipo de apoyo que estás pidiendo, respondió Severino, cruzando los brazos sobre el pecho. Julio sintió una mezcla de frustración e incredulidad. Severino, estamos hablando de un niño que claramente ha sido herido, ¿cómo podemos hacer la vista gorda a esto? No es solo una disputa, es una cuestión de seguridad del estudiante, insistió, tratando de contener la irritación en su voz. Entiendo, pero hay límites a lo que podemos hacer.
Mi recomendación es que busques asistencia legal externa, sugirió Severino, señalando que la conversación había llegado a su fin. Julio salió de la oficina, decepcionado pero no derrotado, decidido a tomar los siguientes pasos por su cuenta. Ya en el coche, de camino a la oficina de su abogado Charles, Julio explicó la situación a Miguel, asegurándose de que entendiera el proceso. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que estés a salvo, Miguel. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó Julio, buscando algo de consuelo en los ojos del niño. Miguel asintió, su expresión aún cargada de miedo por los recientes acontecimientos, pero con una chispa de esperanza. Confío en ti, señor. Gracias por ocuparte de mí, murmuró, la gratitud evidente en su voz frágil. Al llegar a la oficina de Charles, Julio presentó un dossier completo de las pruebas que había recopilado, incluyendo fotos de las lesiones de Miguel y relatos detallados de los incidentes. Charles, con su habitual expresión seria, revisó los documentos atentamente. Julio, esto es grave. Prepararemos una solicitud de custodia de emergencia y una orden de restricción contra el padre. Estás haciendo lo correcto. Espero que podamos obtener la custodia del niño, afirmó Charles, comenzando a teclear rápidamente en el ordenador. Mientras Charles trabajaba en los documentos legales, Julio se sentó junto a Miguel, sosteniéndole la mano en un gesto de apoyo. La batalla sería larga y llena de desafíos legales, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a Miguel. Con los documentos preparados, Charles miró a Julio y Miguel. Presentaremos esto al tribunal lo antes posible. Estaré a tu lado en cada paso del camino. No te preocupes por llevar al niño a tu casa. Las pruebas de las lesiones convencerán al jurado de que hiciste lo mejor, ya que la policía no hizo nada para ayudar al niño, declaró Charles, entregando una copia de los documentos a Julio. Al salir de la oficina, ya al atardecer, Julio sentía una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que las próximas semanas serían cruciales y quizás difíciles, pero también sabía que no estaba solo. Con Miguel a su lado y un abogado competente como Charles, tenía una oportunidad de cambiar el destino del niño para mejor. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, armados con la verdad y la justicia. En casa, Julio cuidó al niño con gran esmero, incluyendo el tratamiento de sus lesiones. Miguel parecía conmovido por el cuidado que recibía, como si nadie hubiera hecho eso por él antes. Miguel compartió que su madre había muerto en el parto, y que su padre nunca había hecho nada por él, y que estaba acostumbrado a cuidarse a sí mismo a pesar de ser demasiado joven para ello. Con todo lo que el niño dijo, Julio se sintió aún más decidido a obtener la custodia del niño como un deber, para ayudar al pequeño que había sufrido tanto a una edad tan temprana. Sabía que, aunque el camino no sería fácil, encontraría la manera de cuidar de Miguel para que el niño nunca volviera a sentirse solo. Semanas después de iniciar el proceso legal para la custodia de Miguel, Julio se encontró en el tribunal, esperando el inicio de la primera audiencia. El pasillo estaba lleno de ecos tensos de conversaciones susurradas. Miguel, sentado a su lado, sostenía la mano de Julio con firmeza, sus grandes ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Todo está listo, Julio, dijo Charles, acercándose con una carpeta llena de documentos. El argumento es sólido y tenemos suficientes pruebas para demostrar que el ambiente con su padre no es adecuado para Miguel, comentó el abogado con profesionalismo. Julio asintió, su expresión era de determinación. Estoy listo. Pase lo que pase, debemos asegurarnos de que Miguel esté en un lugar seguro, afirmó, mirando al niño a su lado, quien intentó esbozar una valiente sonrisa. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Christopher, un hombre de postura agresiva y discurso rápido, empezó a cuestionar la acción de Julio. Mi cliente es el padre biológico y tiene todo el derecho a mantener la custodia de su hijo. Las acusaciones del señor Julio están exageradas y no se basan en una comprensión completa de la situación familiar, argumentó el abogado contrario, lanzando una mirada despectiva en dirección a Julio. Charles, calmado y enfocado, presentó fotos de las lesiones de Miguel, informes médicos y testimonios de vecinos que habían oído las frecuentes discusiones violentas. La seguridad de Miguel está en riesgo. No es solo una disputa familiar, es una cuestión de protección infantil, replicó con firmeza, su voz resonando en el silencio que siguió. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria, escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales.
Después de las presentaciones, llamó a Miguel para que hablara. Con una voz temblorosa pero clara, Miguel compartió su experiencia. Solo quiero estar en un lugar donde me sienta seguro. El señor Julio me ayudó cuando más lo necesitaba y se preocupó por mí, dijo Miguel, mirando a Julio con gratitud. Después de un largo debate y varios intercambios de acusaciones legales, el juez finalmente se retiró para deliberar. La tensión en el aire era casi palpable mientras todos esperaban la decisión. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó, listo para anunciar su fallo. Considerando las pruebas presentadas y el testimonio del menor, he decidido que Miguel permanecerá temporalmente bajo custodia estatal en un refugio hasta que se tome una decisión final. Esto proporcionará un entorno neutral y seguro mientras evaluamos más a fondo esta situación, declaró el juez. La decisión fue un golpe para Julio, que había esperado llevar a Miguel a casa. No podía permitir que el niño sufriera aún más al ir a la custodia estatal. El pequeño ya había sufrido tanto. A pesar de esto, sabía que era un paso necesario para garantizar la seguridad completa del niño en el futuro. Seguiremos luchando, Miguel. Tendrás que irte con ellos. Pero sabe que haré todo lo posible para ayudarte y cuidarte. No me rendiré, susurró Julio al niño, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Christopher salió de la sala de audiencias con una expresión oscura, murmurando entre dientes que esto no era el final. Julio lo observó irse, fortaleciendo su determinación de proteger a Miguel sin importar los desafíos que vinieran. La batalla legal apenas comenzaba, y Julio estaba más decidido que nunca a luchar por Miguel hasta el final. Semanas después de la decisión del juez, Julio se encontraba profundamente entristecido. El dolor de haber tenido que dejar a Miguel en el cuidado estatal, después de tanto sufrimiento, pesaba en su corazón. Sentía que cada día que pasaba lo desgarraba más. Cuando finalmente llegó el día de visita al refugio estatal donde Miguel estaba temporalmente alojado, reflexionaba sobre las críticas que habían comenzado a surgir de diversos sectores. Algunos colegas y miembros de la comunidad cuestionaban si sus acciones habían sido las más apropiadas, preguntándose sobre la ética de un maestro que tomaba un papel tan activo en la vida personal de un estudiante. Al llegar al refugio, un trabajador social lo recibió y lo acompañó a la sala donde estaba Miguel. El niño parecía más calmado, pero la tristeza era evidente en sus ojos. Señor Julio, dijo Miguel con una sonrisa frágil al verlo entrar. Julio se sentó junto a Miguel, sosteniéndole la mano con cariño. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy haciendo todo lo posible para que podamos estar juntos de nuevo, comenzó Julio, buscando ofrecer algo de consuelo. Miguel miró hacia abajo, jugando con el borde de su camiseta. Lo sé, señor, solo, tengo miedo de no poder volver a la escuela o de no volver a verte, confesó el niño, su voz cargada de miedo e incertidumbre. También estoy preocupado por los niños a los que estaba enseñando. Temo perderlo todo, dijo, con los ojos brillando de lágrimas. No pienses así, Miguel, respondió Julio, intentando ser un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Te prometo que no me detendré hasta que estés seguro y podamos volver a nuestra vida normal. Eres fuerte y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Cuando todo esté resuelto, haremos algo para ayudar a los niños a los que estabas enseñando, afirmó Julio, intentando infundir una dosis de esperanza en sus palabras. Ya no estás solo, añadió. Julio pasó un rato allí, jugando con el niño, hasta que un trabajador social interrumpió, entrando en la sala para informarles que la visita estaba a punto de terminar. Julio asintió con comprensión, pero su corazón se sentía pesado con la idea de dejar a Miguel en ese lugar, aunque fuera temporalmente. Antes de irse, Julio se inclinó hacia adelante, hablando con un tono serio y protector. Escucha, Miguel, quiero que sepas que lo que está pasando no es tu culpa, y no estás solo. Estaré aquí para ti, pase lo que pase. Miguel asintió, con lágrimas asomándose a sus ojos mientras abrazaba a Julio rápidamente. Gracias, señor. Por favor, no me olvide aquí, murmuró, su voz ahogada por la emoción. Al salir del refugio, Julio sintió el peso de la responsabilidad más que nunca. Sabía que la batalla legal que se avecinaba sería desafiante, pero la fe y la confianza que Miguel había depositado en él fortalecieron su determinación. Al regresar a casa, repasaba cada detalle de lo que debía hacerse en los próximos días, preparándose para luchar no solo como maestro, sino como alguien que había prometido proteger a Miguel a toda costa.
Julio salió del refugio estatal con una mezcla de emociones burbujeando dentro de él. La determinación de proteger a Miguel era más fuerte que nunca, alimentada por la conversación que acababa de tener con el niño. De vuelta en la oficina de Charles, estaban preparando una investigación más profunda sobre el padre de Miguel, Christopher. Charles, necesitamos más información sobre el historial de Christopher. Estoy seguro de que no estamos tratando con un caso aislado de negligencia, dijo Julio mientras se acomodaba en la silla frente al escritorio, lleno de papeles y carpetas del caso. Charles asintió, ya trabajando en la computadora para buscar registros antiguos. Voy a revisar todos los informes policiales y de servicios sociales anteriores. Sospecho que podría haber algo que se pasó por alto o que no se reportó antes. Las horas siguientes fueron intensas. Charles y Julio revisaron una montaña de documentos, buscando patrones o pruebas anteriores de abuso que pudieran haber sido ignorados o malinterpretados. Con cada descubrimiento, la urgencia de proteger a Miguel se hacía más clara. Julio, mira esto, llamó Charles, señalando la pantalla. Hay un informe de un vecino de hace años que menciona gritos frecuentes provenientes de la casa de Christopher. Parece que en su momento se minimizó, considerándolo una disputa familiar sin mayor importancia, dijo el abogado. Rejuvenecido por el hallazgo, Julio decidió que necesitaban recolectar más testimonios. Pasaron los días siguientes visitando el vecindario de Christopher, hablando con personas que vivían cerca y conocían la dinámica familiar. Muchos eran reacios a hablar, pero la seriedad y empatía de Julio los convenció de compartir sus observaciones. Una vecina anciana, que observaba todo desde su ventana, reveló que a menudo veía a Miguel jugando solo y luciendo descuidado. Dijo que siempre pensó que Miguel necesitaba más atención y sentía pena por el pequeño. Cada testimonio añadía una capa de complejidad al caso, fortaleciendo la posición de Julio y Charles. Estaban construyendo un caso sólido, pero sabían que enfrentarían resistencia. A medida que se acercaba la fecha de la próxima audiencia, surgió un testigo crucial, un viejo amigo de la madre de Miguel, que tenía conocimiento directo del comportamiento agresivo de Christopher hacia su esposa antes de que Miguel naciera y cómo trató al niño después. Sin embargo, el hombre dudaba en testificar. Quiero ayudar, Julio, pero tengo miedo de lo que Christopher pueda hacer si se entera de que hablé. Es peligroso, confesó el amigo durante una tensa reunión en un café local. Julio colocó una mano en el hombro del hombre, mirándolo a los ojos con sinceridad penetrante. Tu ayuda podría cambiar la vida de Miguel para mejor. Prometo que haremos todo lo posible para protegerte, aseguró Julio, con determinación clara en su voz y en sus ojos. El hombre asintió lentamente, la decisión de hablar parecía menos agobiante con cada momento que pasaba. Está bien, Julio, testificaré. Es lo correcto, aceptó finalmente, su decisión trayendo una nueva esperanza al caso. Con esta confirmación, Julio y Charles salieron del café, sintiéndose un paso más cerca de garantizar la seguridad y el futuro de Miguel. La lucha era ardua, pero con cada avance, se sentían más preparados para enfrentar lo que viniera, armados con la verdad y respaldados por la justicia. A medida que el caso de custodia de Miguel se volvía más conocido, la atención de los medios comenzó a centrarse en Julio. Reporteros y cámaras rodeaban el juzgado, ansiosos por capturar cualquier novedad en una historia que ya había tocado al público debido a la gravedad del abuso físico contra el niño. Julio sentía el peso de esta exposición, preocupado por la influencia que podría tener en el caso. Sintiendo las miradas de todos sobre él, Julio entró en el juzgado. La atmósfera estaba cargada con la tensión de las expectativas. La audiencia estaba a punto de comenzar cuando Charles se acercó, con una expresión preocupada en su rostro. Julio, tenemos una complicación. Christopher está considerando ofrecer un acuerdo, reveló Charles, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie más escuchara. Julio frunció el ceño, sorprendido. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó, curioso. El padre del niño no parecía el tipo de persona que reconsideraría su posición. Propone renunciar a la custodia total a cambio de garantizar que Miguel pueda visitarlo regularmente y continuar su educación sin interrupciones, explicó Charles. Pero también quiere que se retiren todos los cargos en su contra, explicó Charles, entregándole un documento con los términos propuestos. Julio reflexionó por un momento, el conflicto evidente en su rostro. La oferta podría garantizar que Miguel estuviera cuidado por su propio padre, alguien de su propia sangre,
pero al mismo tiempo, no garantizaba la seguridad del niño y permitiría que Christopher evitara enfrentar plenamente las consecuencias de sus actos. Esto parece más una manera de evadir la justicia. No puedo aceptar esto sin considerar que es lo mejor para Miguel. Necesitamos hablar con él también, porque a pesar del sufrimiento, es su padre. Quiero que sepa todo, decidió Julio. Durante un receso, Julio y Charles encontraron un momento para hablar con Miguel, explicándole la situación con delicadeza. Miguel, ya bastante maduro para su edad debido a las circunstancias, escuchó atentamente, su rostro contemplativo. Quiero que seas mi tutor, señor. No quiero volver a vivir con ese hombre, incluso si eso significa verlo de vez en cuando. Me siento seguro contigo, dijo Miguel, su declaración clara fortaleciendo la resolución de Julio. Con la decisión de Miguel, Julio se sintió renovado en su propósito. Rechazaremos el acuerdo. Lucharemos hasta el final para asegurarnos de que tengas un futuro seguro y feliz, Miguel, declaró Julio, mientras Charles asentía, ya preparando la documentación para informar al tribunal que rechazarían la oferta. A medida que se preparaban para la siguiente fase del juicio, Julio sabía que las semanas próximas serían decisivas. Con los medios observando cada movimiento y la presión aumentando, estaba listo para defender a Miguel, sin importar el costo. La determinación de ambos era palpable, un vínculo formado no solo por circunstancias legales, sino por un compromiso genuino y profundo con el bienestar de Miguel. Julio se sentó frente a la gran ventana de vidrio de la sala de espera del tribunal, el sol de la tarde proyectando un resplandor dorado sobre los papeles esparcidos ante él. Cada documento era un recordatorio de las decisiones que pesaban sobre sus hombros, especialmente la oferta de acuerdo que había presentado Christopher. Miguel, sentado a su lado, movía las piernas, una clara señal de su ansiedad. Señor Julio, realmente necesito quedarme contigo. No quiero volver con mi padre, dijo Miguel, su voz firme, aunque sus ojos mostraban el miedo a un posible regreso a la vida que tanto deseaba dejar atrás. Julio se volvió hacia el niño, su expresión suavizándose. Lo sé, Miguel, haré todo lo posible para que eso suceda. Debemos tener éxito, pero me preocupa que no estés viviendo con alguien de tu familia biológica, alguien de tu propia sangre, explicó, compartiendo sus sentimientos con el niño. Miguel tomó la mano de Julio, apretándola. No me importa eso. Quiero estar en un lugar donde me sienta amado y seguro. Contigo, tengo eso. He aprendido mucho de ti, más que solo libros, respondió Miguel, su determinación clara. Por favor, no dejes que me lleven de regreso. Inspirado por el coraje de Miguel, Julio sintió una oleada de determinación. Prometo que haré todo lo posible. Lucharemos juntos y aseguraremos que tengas el futuro que mereces, afirmó Julio, con una expresión resoluta en su rostro. Sin embargo, esta vez el jurado parecía indeciso. El padre de Miguel había presentado argumentos de que el niño debía vivir con alguien que compartiera el mismo ADN, invalidando que alguien externo pudiera cuidar del niño tan bien como un miembro de la familia. La audiencia se extendió por otro día, pero Julio sentía que su miedo aumentaba. Todos parecían inclinados a dejar a Miguel con Christopher después de esos argumentos, incluso si el niño sufriría las consecuencias de vivir con un familiar que lo maltrataba. Al regresar a la oficina de Charles para discutir la estrategia, Julio se mantuvo firme en su decisión. Charles, por su parte, preparó los argumentos finales para la siguiente audiencia. Estamos haciendo lo correcto, Julio. Miguel necesita a alguien que luche por él y tú eres esa persona. No te desanimes por los argumentos de hoy, dijo Charles, ofreciendo una sonrisa alentadora. Sin embargo, tan pronto como Charles anunció a Christopher que el acuerdo había sido rechazado por Julio, el padre del niño reaccionó con furia. Durante una tensa llamada telefónica, amenazó a Julio, prometiendo hacer todo lo posible para retener la custodia de Miguel. Te arrepentirás de haberte metido en esto, Julio. Te dije que no interfirieras en mis asuntos. Ese niño se las verá conmigo si sigue apoyándote en la corte, rugió Christopher, su voz llena de ira. Julio terminó la llamada, tomando una respiración profunda para mantener la calma. No importa lo que diga, protegeremos a Miguel, le dijo a Charles, quien anotó las amenazas en un cuaderno, pensando ya en cómo esto podría influir en el caso. En los días siguientes, Julio y Charles trabajaron incansablemente, reuniendo más pruebas y preparándose para el enfrentamiento final en la corte.
Julio visitaba a Miguel siempre que era posible, cada encuentro fortaleciendo su vínculo y reafirmando su compromiso de luchar hasta el final. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia decisiva, Julio se preparaba no solo para una batalla legal, sino también para defender su capacidad de proporcionar a Miguel un hogar seguro y amoroso. La comunidad comenzó a unirse, muchos apoyando abiertamente a Julio, conmovidos por su dedicación y preocupación por el bienestar de Miguel. El tribunal estaba cargado de tensión, mientras todos se preparaban para la audiencia final en el caso de custodia de Miguel. Julio, junto a Charles, ajustó sus papeles, su expresión seria y enfocada reflejando la gravedad del momento. Este es el día, Julio. Aquí es donde pondremos a prueba todo por lo que hemos trabajado, susurró Charles, dando una última mirada a los documentos antes de entregárselos al juez. Julio asintió, respirando profundamente para mantener la calma. Cuando el juez entró, un respetuoso silencio llenó la sala. Julio se levantó, listo para hacer su argumentación final. Su señoría, estamos aquí hoy no solo para discutir la custodia de un niño, sino para decidir sobre su futuro y bienestar, comenzó Julio, su voz firme y clara resonando en la sala. Miguel ha sido sometido a situaciones que ningún niño debería enfrentar. Abuso, negligencia, miedo. Ha vivido todo eso. Yo intervení no solo como su maestro, sino como alguien que se preocupa profundamente por él. Estoy aquí no por obligación, sino por un compromiso con la seguridad y felicidad de Miguel. Julio continuó, mientras las miradas atentas seguían sus palabras. Christopher, visiblemente sacudido por las palabras de Julio, trató de mantener su compostura. Su abogado se preparó para contrarrestar, insistiendo en la importancia de los lazos biológicos y acusando a Julio de sobrepasar sus responsabilidades. El argumento de Christopher se centra en los lazos biológicos, pero ¿son estos lazos suficientes para mantener a Miguel en un lugar donde ha sufrido tanto? Pregunto al tribunal, ¿qué es más importante, los lazos sanguíneos o un entorno amoroso y seguro?, cuestionó Charles, apoyando la posición de Julio. Miguel, sentado en la parte trasera de la sala, observaba todo con ojos ansiosos. Cuando lo llamaron a testificar, caminó hacia el estrado con pasos vacilantes. Yo solo quiero quedarme donde me sienta seguro. El señor Julio me mostró lo que significa tener a alguien que realmente se preocupa. Para mí, un padre es alguien que hace eso, que se preocupa por mí como él lo hizo, dijo Miguel, su voz casi un susurro, luego miró a Julio. Gracias por ser mi maestro y mi padre cuando lo necesité. No importa lo que decidan aquí, para mí, mi padre eres tú, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. El corazón de Julio se derritió. Quería ir hacia el niño y decirle que todo estaría bien, pero no quería dar falsas esperanzas. También te considero mi hijo, Miguel, desde la distancia, dijo Julio. Después del testimonio de Miguel, el juez pidió un breve receso antes de tomar su decisión. El pasillo del tribunal estaba lleno de conversaciones sobre el posible resultado. Julio, rodeado del apoyo de colegas y algunos padres de alumnos, sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. Finalmente, todos fueron llamados de nuevo a la sala. El juez, con una expresión seria, comenzó a leer su decisión final. Considerando todos los testimonios y pruebas presentadas, hemos llegado a una conclusión, dijo, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad. El pesado silencio llenó la sala mientras todos esperaban la decisión del juez. Miguel se sentó al lado de Julio y le tomó la mano. La mirada de Julio estaba fija en el juez, cuya expresión seria daba pocas pistas sobre su veredicto. Estamos aquí para anunciar una decisión crucial, comenzó el juez, su voz reverberando en la sala. Este caso nos presentó desafíos únicos y provocó profundas discusiones sobre lo que realmente constituye el mejor interés del niño. Julio sintió un nudo en el estómago. Al lado de él, Miguel parecía contener la respiración, sus ojos fijos en el juez, esperando las palabras que decidirían su futuro. Después de una cuidadosa deliberación y consideración de todos los testimonios y pruebas presentadas, continuó el juez, haciendo una pausa para mirar directamente a Miguel, quien se encogió ligeramente bajo la mirada del juez. Se ha decidido otorgar la custodia total de Miguel al señor Julio, asegurando así la seguridad y el bienestar del niño. Un suspiro de alivio escapó de Julio, sus emociones una mezcla de gratitud e incredulidad. Al lado de él, Miguel exhaló el aliento que parecía haber estado conteniendo por una eternidad, comenzando a formar una sonrisa en su rostro.
Sin embargo, el juez agregó, causando que la tensión volviera brevemente, esta decisión viene con una clara comprensión de los desafíos que se avecinan. Señor Julio, al asumir la responsabilidad del bienestar de Miguel, enfrentará pruebas que requerirán compromiso y adaptación continua. Esperamos que continúe proporcionando un entorno que no solo asegure la seguridad de Miguel, sino que también apoye su desarrollo y educación. Julio asintió con comprensión y determinación. Estoy preparado para hacer todo lo necesario para apoyar a Miguel, ahora y en el futuro, respondió, su voz firme transmitiendo su compromiso inquebrantable. Miguel, al escuchar las palabras del juez y de Julio, finalmente permitió que las lágrimas de alivio y felicidad rodaran por sus mejillas. Gracias, señor, murmuró, apretando la mano de Julio una vez más. A medida que se dispersaba la audiencia, muchos se acercaron para felicitar a Julio, conmovidos por la dedicación y el amor que había mostrado a lo largo del proceso. Fuera del tribunal, la prensa esperaba, pero Julio estaba enfocado solo en Miguel, prometiéndole en voz baja, nada nos separará de nuevo, Miguel, construiremos una nueva vida juntos. La promesa de Julio no era solo para Miguel, sino también para sí mismo, reafirmando su papel no solo como educador, sino como tutor legal. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender juntos. Al salir del tribunal bajo el cielo que se oscurecía, Julio y Miguel se sintieron más que solo victoriosos, se sintieron renovados. Con el apoyo mutuo, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les trajera, confiados en que la justicia y el amor prevalecerían. La luz de la mañana filtraba a través de las cortinas de la casa donde Julio y Miguel ahora vivían. La nueva vida comenzó con una rutina matutina compartida, preparando el desayuno mientras discutían los planes para el día. Miguel, ¿qué te parece si después de la escuela vamos a ver ese lugar que mencioné? Podría ser un gran lugar para comenzar nuestro proyecto, sugirió Julio, sirviendo panqueques en la mesa. Miguel, ahora más adaptado a su nueva vida y visiblemente más feliz, asintió con entusiasmo. Sí, quiero ayudar a otros niños como tú me ayudaste. Creo que podemos hacer una diferencia, señor, dijo, usando el título con una sonrisa. Para Julio, ahora era mucho más que eso. Mientras comían, Julio reflexionó sobre los desafíos logísticos y financieros que enfrentarían. Necesitaremos voluntarios y donaciones, pero primero necesitamos un plan sólido para presentar a la comunidad y a posibles patrocinadores, explicó, siempre el educador, incluso fuera del aula. Después de la escuela, visitaron el posible espacio para el proyecto, un antiguo almacén de barrio que podría transformarse en un centro comunitario de aprendizaje donde niños como aquellos que Miguel había enseñado pudieran aprender de forma gratuita. Al entrar al lugar, Miguel miró alrededor, sus ojos brillando con posibilidades. Podríamos tener un área de lectura aquí y tal vez mesas para clases de arte allá, dijo, planeando en voz alta, un gesto que hizo que una sonrisa orgullosa apareciera en el rostro de Julio. Los niños que solía enseñar no creerán lo que verán, dijo Miguel. En casa, mientras Miguel hacía su tarea, Julio se sentó a escribir propuestas de financiación. La tarea era ardua, pero la motivación de hacer algo significativo para la comunidad lo impulsaba. Necesito ayudar a otros niños, dijo el maestro. En medio de su escritura, el teléfono sonó. Era Charles, su abogado, con noticias sobre Christopher. Julio, acabo de recibir una llamada del fiscal sobre el caso de Miguel. El jurado decidió aplicar una sanción legal contra Christopher por abuso y negligencia. Ya está enfrentando la justicia, informó Charles. El alivio y la resolución que trajo esta noticia fueron palpables. Julio explicó la situación a Miguel, quien escuchó atentamente. ¿Eso significa que él no podrá volver a hacerme daño?, preguntó Miguel, con una sombra de inseguridad aún en sus jóvenes ojos. Exactamente, Miguel, y estamos aquí juntos, seguros y avanzando. Nunca tendrás que enfrentarte a esto solo otra vez, aseguró Julio, dándole un abrazo reconfortante. No permitiré que nadie te haga daño nunca, pero si después de cumplir su condena, tu padre ha cambiado, podemos encontrar una forma legal para que mantengas el contacto si lo deseas y si es seguro. Lo importante es que estés cuidado y sepas que siempre puedes contar conmigo. Esa noche, mientras Miguel dormía, Julio permaneció despierto, contemplando la luna a través de la ventana. Las semanas venideras serían cruciales no solo para consolidar su proyecto con Miguel, sino también para asegurarse de que la sombra del pasado no amenazara su futuro.
Sentía una determinación férrea por proteger la nueva vida que estaban construyendo, una vida basada en el amor, la seguridad y la educación. Julio esperaba que algún día Christopher cambiara y que el perdón pudiera ocurrir entre ellos. Pero lo más importante era que el niño ahora estaba seguro y seguiría siéndolo. Ahora continuaría el proyecto iniciado por Miguel en su comunidad, expandiéndolo y tomando medidas para que ningún niño quedara sin estudiar. Voy a ayudar a esos niños igual que a Miguel, murmuró para sí mismo, formando un plan en su mente. La lucha había sido larga y, aunque aún quedaban desafíos por delante, Julio sabía que cada pequeño esfuerzo valía la pena para asegurar que ningún otro niño sufriera como Miguel. 3 años después, el cambio en las vidas de Miguel y Julio provocó una transformación aún mayor. Inspirada por su viaje, se aprobó una nueva ley que permitía a los maestros como Julio tener un papel más activo en la protección de los niños contra el maltrato. Esta medida legal reconoció la importancia de la intervención temprana por parte de los educadores en situaciones de abuso infantil, brindándoles herramientas y autoridad para actuar en colaboración con la policía y los servicios sociales. El proyecto iniciado por Julio y Miguel había florecido, convirtiéndose en un movimiento educativo que ahora acogía a cientos de niños, ofreciéndoles no solo educación, sino también un refugio seguro. Miguel, ahora adolescente, caminaba por los pasillos del centro con una autoridad amable, ayudando donde podía y mostrando un interés particular en seguir los pasos de Julio. Un día quiero ser maestro como tú, papá, dijo a Julio una tarde soleada mientras organizaba libros en la biblioteca. Quiero hacer una diferencia. Quiero darle a los niños lo que tú me diste, una oportunidad, dijo el adolescente. Julio miró a Miguel con una mezcla de orgullo y emoción. Ya estás haciendo una diferencia, Miguel, respondió, colocando una mano en el hombro del joven, y no tengo dudas de que serás un excelente maestro. Con el éxito del proyecto, Julio y Miguel se habían convertido en ejemplos de cómo la compasión y la educación pueden transformar vidas. Su viaje, aunque lleno de desafíos, resultó ser una poderosa fuerza para el bien. No solo cambiaron sus propias vidas, sino que también impactaron a la comunidad y a la sociedad de una manera que seguiría resonando durante muchos años. Con cada niño que pasaba por el proyecto, comenzaba un nuevo capítulo de esperanza, construido sobre la sólida base del amor, la educación y el compromiso inquebrantable de proteger a cada joven que cruzara sus puertas.